en una entrevista muy interesante. Fidel, a mí siempre me ha sorprendido esto de que el fortalecimiento del dólar es una gran preocupación. Cuando se fortalece el dólar, fíjate que para el ciudadano, con esa moneda, tú tienes chance de poder adquirir en otros países más cosas por la misma moneda. Así es. ¿Estoy equivocado o no? Así es. Ya. Entonces acá como que es una fatalidad, cuando para mí es todo lo contrario. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que se parte del principio que entonces al fortalecerse el dólar, y esto ocurre por ser una moneda más fuerte, pierdes competitividad, entre comillas, se pierde competitividad cuando tus productos salen al mercado internacional. Pero tú sabes mejor que nadie que esa competitividad por devaluaciones o depreciaciones monetarias son ficticias o falsas y que ocurren en muy corto tiempo porque inmediatamente se ajustan porque se toman medidas para ajustar. Entonces eso es una falsa competitividad. Entonces, que se aprecie una moneda significa que usted tiene mayor poder adquisitivo. Claro. Sus ciudadanos, por tanto, no van a verse sometidos al peor y al más perverso de los impuestos, que es la inflación. Claro. Entonces, con esa moneda usted va a poder seguir teniendo su mismo horizonte presupuestario. Y si soy parte del criterio de que el individuo es el centro del desarrollo, por más razón, si maneja una moneda fuerte, significa que él va a tener las mismas posibilidades de consumo que tenía antes. Y eso significa que aquellos que están viajando con dólares van a poder traer más cosas cuando regresen al país porque van a conseguir con esa moneda muchas más cosas porque está más barato. Pero aquí viene otro tema. Que ha sido un argumento que se ha utilizado por parte del gobierno para el tema de las salvaguardias, para el tema de nuevos impuestos, el 5% de la salida de capital, etcétera, etcétera. También ahora pudiese ser el argumento para que se establezca este famoso timbres. Sí. Timbre que va a favorecer a los exportadores que tendrán que luego venderse a los importadores, y esto en criterio de muchos analistas económicos significaría que estamos propiciando devaluaciones del dólar con este famoso timbre, cosa que podría, eso sí, poner en gravísimo riesgo la dolarización que tiene el Ecuador. ¿Tu criterio, por favor? Sí, a ver, hoy me hicieron esa pregunta y mi respuesta fue que todas esas medidas uno las tiene que analizar con todas las aristas, todos los pros y todos los contras. Si bien puede beneficiar momentáneamente para la promoción de exportaciones, que se necesita traer recursos frescos por esta vía, después habría que ver esos timbres, cómo se van a colocar y dónde y en qué segmento se va a colocar. Las grandes empresas, las medianas empresas, las microempresas, y qué efecto puede tener cada una de estas cuestiones dentro de la economía nacional. Y si no se va a especular también con el timbre. ¿Y cómo estará la especulación? O nos puede ocurrir lo que pasó ya con lo que... Y muchos recordarán que muchos de estos timbres entonces se van a colocar en el mercado con descuento. Claro. Eso lo vamos a ver si es que no está creando también otro tipo de negocio colaterales. Y entonces ya se aplicó una vez y yo creo que hay que ir a la historia. La propuesta, entre otras cosas, creo que viene del vicepresidente Dají, que fue el que lo planteó en el diálogo que tuvieron con el presidente Correa. Pero a mí me gusta más que se maneje con otro tipo de medidas la promoción de exportaciones. Y ese otro tipo de medidas tiene que estar en darle facilidades para la exportación a los exportadores, quitarle impuestos, quitarle cargas. Esa es la vía más rápida y que menos dañina es para la economía. Y que, ¿qué puedes decir? Pero baja entonces el presupuesto del Estado, los ingresos que se tienen previstos que entre por la vía impositiva. No importa, baje los gastos, porque la empresa privada tendrá que asumir esas inversiones o tendrá que asumir esos gastos que se están destinando por esa vía al disminuirse los impuestos. O ponga la condición de que para usted dar los premios
para la promoción de exportaciones tiene que ser a partir de que el sector privado genere tantos puestos de trabajo nuevos para que sean beneficiados a partir de ahí en los impuestos para la promoción de exportaciones. Esas son medidas que se pueden hacer y no tendríamos que estar afectando que a la larga el timbre se nos puede convertir en algo retardatario para el propio desarrollo del país y en algo que nos pudiera llevar a nosotros a un proceso que provoque más inflación interna. Así es. Y por otro lado también vemos de que se ha aprobado ya el presupuesto, está por aprobarse el día de mañana en la Asamblea Nacional el nuevo presupuesto que bordea casi los 30.000 millones de dólares. 29.835. Por eso, casi los 30.000 millones de dólares. Pero eso de ninguna manera está recogiendo el clamor de la clase obrera que pide aumentos de sueldo y que todos los años está planificándose aquello. ¿Cómo ves este tema? Que para mí es muy... es un agente que va a motivar, va a, digamos, a avivar la violencia social en el país. Sí, mira, ahí hay varias cosas que yo creo que se deben en el presupuesto. Uno, parten de un principio que al fin lo tomaron en consideración, que es el barril a $35. Yo creo que debió haberse hecho este año y no para el próximo año tomar una disminución drástica en el precio del barril de petróleo. Este año debió haberse puesto sobre los 50 en vez de los 79 como se puso. Pero bueno, ya agua pasada no mueve molino. Nos lleva esa primer criterio. Bajar de 34.000 y pico que era el presupuesto a 29.000, casi 30.000 millones, estamos bajando unos 4.000 y tantos, 5.000 millones de dólares del presupuesto. Se mantiene la misma recaudación de impuestos con una economía que no va a crecer como usted tenía estipulada. Y además se plantea un crecimiento en la economía del 1% para el año que viene. Eso es lo que se está planteando. Un déficit de 2.400 millones de dólares. Ya sin tomar en consideración esto de por debajo de la línea, por encima de la línea y todas estas cosas y eliminando las amortizaciones, etcétera, que nos lleva a nosotros a que al final la necesidad de financiamiento está más de 6.000 millones de dólares cuando hacemos todos los análisis. Nos dice a nosotros dos cuestiones. La primera, si usted no toma en cuenta los incrementos salariales, que además por ley siempre se da, porque al menos la inflación la tienes que asumir, y tenemos inflación de el 4 o 5%, que de una u otra manera eso va a ser más o menos 4%, máximo 5% lo que van a aumentar para el sector público los gastos de salario por esta vía, a no ser que tomen la medida que nada más se va a incrementar en ese nivel a los que tienen la escala salarial más baja, que eso el sector público lo puede hacer, un congelamiento salarial para disminuir también los gastos. En el sector privado tú sabes que funciona, que es referencial estas cuestiones, y solamente funciona para el segmento de los que tienen el ingreso mínimo. El salario básico, los 354, se le aumenta la inflación y eso es lo que van a recibir a partir de ahí. Pero en ese tema, Fidel, perdón la interrupción, sí, incluso hasta con ese salario básico, hoy por hoy, con la crisis económica, ha habido mucho despido. Allá iba a la parte que se pudiera estar dando si se incrementa todos estos rubros que vamos a tener nosotros. Ya hay en estos momentos gran cantidad de empresas que están haciendo saneamiento laboral de su fuerza de trabajo y están poniendo en la calle a muchas personas. Pero también hay que ver el sector público con la cantidad de contratados que tiene, temporales, porque hay que decirlo así, que es por un año, por 6 meses, etcétera. ¿Qué va a pasar con ellos para el año que viene? Yo no creo que los mantengan a todos. Ahí también va a venir un proceso, y además porque ha sido parte de las estrategias del gobierno de ir renovando, y hoy contratan a fulano por 6 meses y a los 6 meses chao, y contratan al otro y van poniendo y cumpliendo con parte de la
de los afiliados, ¿no? Ahora, ¿no crees que siendo este un año electoral que se avecina el 2016, se va a maquillar mucho el tema de la crisis para poder captar las elecciones y no perder groseramente las elecciones? Eso es una de las cuestiones que enrarece el problema del país para el análisis desde el punto de vista económico. Año electoral, ustedes saben que siempre es un año que uno no puede analizarlo. Lo primero que tiene que poner es cuáles son los intereses electorales que hay hoy. Todo se maquilla ahí. Todo se maquilla. Y en función de eso uno empezar a quitar los jarascas para poder encontrar la verdad. Así es. Es así. Y encontrar la verdad científica de los números a veces es bien difícil. Y peor con la concentración y la falta de transparencia en la información. Es difícil. Es difícil y uno tiene que seguir un análisis de las series de tiempo que ha venido formando y poder hacer uno sus propias estimaciones, pero ya no son las oficiales. Ya hay que tener más cuidado cuando uno las dice. Ahora, y hay otro tema que luego del corte vamos a analizar, Fidel, es que el gobierno prácticamente ha llegado al tope de su capacidad de endeudamiento. Si tú dices que el déficit son más de 6.000 millones de dólares, ¿cómo va a poder el gobierno de alguna manera obtener déficit si no es bien endeudamiento? Es decir, y si se ha reducido de 34.000 y pico que estaba el presupuesto, en el famoso conversatorio el presidente habló de 25.000 millones de dólares. Yo creo que si el presidente mantenía la cifra del presupuesto en 25.000 millones de dólares, el tope del endeudamiento del 40 pasaba al 50%, y ahí sí hubiera tenido problemas durísimos el presidente, claro, en lo político y en otras áreas. Pero eso es un tema que lo vamos a analizar luego del corte.